tenemos que estar atentos y tenemos que hacernos cargo de nuestro futuro. ¿Y qué pasa? Que muchas veces esto no lo hacemos. Es fundamental como parte de este perfeccionamiento laboral o de esta reconversión laboral, ¿verdad? Que significan estos términos de upskilling y reskilling. Porque a la medida que lo hagas, ¿verdad? Más aterrizado, es más fácil visualizarlo. El paso para el crecimiento personal pasa siempre por este autoconocimiento. Y ese autoconocimiento no necesariamente tiene que ser un proceso tan solitario. Y la cultura organizacional que tiene diferencia, ¿verdad? De que es algo que no se compra, es algo que nunca se va a poder copiar, porque la cultura se basa en quiénes son las personas, en cuáles son las historias, ¿verdad? Que existen dentro de esa organización. Y romper el modelo tradicional en que trabajo para un solo empleador. Tal vez yo puedo tener 3 empleadores distintos. Ese líder que retiene y que te pide no postules al concurso interno, tú eres demasiado importante para mí. El líder que pasa detrás y dice, estás haciendo un curso e-learning a las 10 de la mañana, ¿y cuándo voy a trabajar? Hoy nos acompaña una líder y voz influyente en el mundo del talento, la gestión de personas, la transformación digital y también las culturas organizacionales del mañana. Denise Goldfarb. Ella es psicóloga laboral y MBA, con una destacada trayectoria en grandes empresas como Movistar, Microsoft, Walmart y Falabella. Denise ha sido reconocida por su trabajo en liderazgo organizacional y el desarrollo del talento en la era digital. Actualmente es la fundadora de The People Future, una plataforma que está enfocada en el futuro del trabajo y la adaptación de las organizaciones a los nuevos desafíos. Además fue seleccionada como speaker en las charlas TEDx de Vitacura, donde destacó la importancia del autoconocimiento y la inclusión de las mujeres en la tecnología. Es también autora de este libro, Consciente de mi futuro, que dice tu éxito profesional en la era digital, una hoja de ruta. En este libro, a través de su inspiradora historia, Denise nos muestra la importancia de preparar, planificar nuestro viaje laboral, como ella lo denomina. ¿Hacia qué? ¿Hacia dónde? Hacia el futuro que queremos tener. Y propone un modelo, el CAM, que ya vamos a conversar sobre él, y un test que ayuda a cada lector a ubicarse respecto de cuál es su nivel de conciencia actual acerca de su propio futuro. Es un honor estar hoy día aquí en Organizaciones del Mañana con Denise. Muchas gracias, Denise, por aceptar esta invitación. Bienvenida. Muchas gracias a ti, Andrés, por la invitación. Así que feliz de estar conversando hoy día contigo. Bueno, y quería comenzar precisamente preguntándote con tu trayectoria, con todo lo que te ha tocado ver, que además ha sido tremendamente potente hoy día en las áreas de gestión de personas. ¿Cómo ha cambiado el mundo laboral para los profesionales, considerando que hoy día, con lo que estamos viviendo, los cambios, las transformaciones, esos profesionales de repente ni siquiera están del todo conscientes acerca de su futuro? ¿Cuánto ha cambiado? ¿Cómo lo ves? Yo creo que ha cambiado mucho. Antes el desarrollo de carrera probablemente era mucho más predecible, ¿verdad? Lo que iba a pasar. Tú entrabas en un cargo, después de un par de años, si lo hacías bien, eras promovido, ¿verdad? Y principalmente tenías un desarrollo dentro de un área específica, te especializabas, ¿verdad? Incluso en la época tal vez de nuestros abuelos, tú podías trabajar toda la vida en una misma empresa, tal vez nuestros papás trabajaron en 2 empresas, y nosotros ya nos tocó no vamos a trabajar probablemente en una sola empresa, y nuestros hijos, la generación Z o la generación Y, ni hablar, ¿verdad? O sea, ellos cada 1 o 2 años, para ellos es normal tener nuevas iniciativas laborales. Y yo creo que eso es lo que ha cambiado principalmente, el tema de la predictibilidad, cómo nosotros nos podemos proyectar. Ya no es este modelo de la escalera corporativa, porque además los cargos están cambiando mucho. La tecnología ha sido un gran impulsor de los cambios que estamos viviendo hoy día, y la tecnología ha hecho que haya nuevos cargos emergentes, cargos que no existían antes y que hoy día sí existen, y otros cargos que se empiecen a automatizar o empiezan a perder relevancia. Entonces, ¿cuál es la principal lección? Todos tenemos que estar atentos y tenemos que hacernos cargo de nuestro futuro. ¿Y qué pasa? Que muchas veces esto no lo hacemos. ¿Por qué? Porque es un trabajo que se lo delegamos a la empresa o a nuestro jefe. Que nuestro jefe nos diga cuando estamos listos para el próximo paso. Y justamente en el libro lo que yo propongo es que esto no tiene que ser así, sino que tú realmente tienes que ser quien diseñe tu futuro y tú ser el arquitecto de tu crecimiento profesional. Correcto, y eso parte por hacerse las preguntas correctas, de saber cuán preparado estoy para ese futuro, pero a la vez también el prepararse para un futuro que no conozco también parte por definir hacia dónde quiero ir o dónde quisiera yo llegar. Tú has dicho de algún modo que
no podemos trazar una ruta o planificar un viaje si no sabemos hacia dónde queremos ir. Entonces, ¿cómo es lo que tú propones en primer lugar con este modelo o este método que tú estás implementando para poder diseñar ese viaje, para poder de algún modo planearlo bien, valga la redundancia? Mira, yo creo que la parte más difícil es justamente este tema de la planificación de carrera, porque no sabemos hacerlo, simplemente, ¿ya? Yo creo que es parte de la idiosincrasia latina, que en general nosotros estamos seteados para pensar mucho más en el corto plazo, nos cuesta más la planificación y pensamos como máximo en el modelo de la evaluación de desempeño o el objetivo anual, ¿verdad? Y lo que queremos hacer este año. Pero el proyectarnos, por ejemplo, cuáles son los posibles roles que yo podría tener en 2 años, en 5 años más, y pensar que de esos roles no necesariamente tienen que ser en el área donde estoy trabajando hoy día, sino que pueden ser en otras áreas o que incluso yo puedo tener otros sombreros diferentes a los que ocupo dentro de mi empresa. Puedo tener otros roles, puedo ser en paralelo, por ejemplo, a mi carrera ejecutiva, puedo ser profesor universitario, ¿verdad? Puedo ser mentor. Y creo que eso es la invitación justamente que tenemos que pensarlo de una manera distinta. Esto es una necesidad de hacernos esas preguntas y creo que esto pasa por el autoconocimiento, Andrés, ¿verdad? De conocer en qué cosas somos buenos, qué nos destaca realmente como profesional y eso, créeme que no tiene nada que ver con la carrera que estudiaste en la universidad, ¿ya? Entonces, primero, identificar para qué eres bueno, en qué te destacas, qué haces de manera sobresaliente y que te distingue a otras personas. Segundo, ¿cuáles son mis intereses? Incluso se puede dar el caso, ¿no? Que eres muy bueno para algo, pero que tal vez no te gusta, ¿verdad? O que no te llena. Entonces, esa es como la combinación que tú tienes que ver. Primero, ¿para qué soy muy bueno? Segundo, ¿cuáles son mis intereses? Y ojalá esos intereses identificar áreas que tal vez yo no tengo experiencia en esto, pero sí tengo interés, ¿ya? Y cuando tú tienes eso definido, tú tienes que ver, yo siempre digo ya con la analogía del viaje. Esto es igual que planificar un viaje, Claro. ¿ya? Pero planificar un viaje con la cabeza bien abierta. Entonces, ¿qué hace uno para planificar el viaje? Ves el mapa mundi, Claro. ¿verdad? Y dice, oye, ¿dónde puedo ir? Y uno dice, bueno, ¿qué tengo ganas? Tengo ganas de descansar, tengo ganas de hacer deporte y uno va eligiendo los lugares, ¿verdad? De acuerdo a esas ganas de lo que tienes que hacer. Y cuando tú eliges el destino, te tienes que preparar y tienes que armar la maleta, ¿verdad? Entonces, si tú eliges ir a la playa, llevo el traje de baño, ¿verdad? Llevo la toalla, pero si voy a la montaña tengo que prepararme de otra manera. Tengo que llevar el zapato de trekking, ¿verdad? El cortaviento. Entonces, esto es lo mismo de cómo tú tienes que planificar también tu carrera. Tú tienes que mirar el mapa mundi. ¿Qué significa mirar el mapa mundi? No cerrarte ni tú ponerte límites de cuáles son esas otras áreas, posiciones, cargos, roles que tú podrías ocupar, ¿ya? Y cuando tú logras identificar cuáles son todos esos destinos, tanto en el corto, mediano como largo plazo, tienes que irte al presente y eso es cómo preparo mi maleta o cómo me preparo yo profesionalmente. Y eso implica identificar cuáles son las habilidades que voy a necesitar para estos próximos pasos, ¿verdad? Cuáles son el tipo de experiencias que yo debería tener y quién me debería acompañar en este camino, de quién yo puedo aprender. Y eso es como esta segunda fase, ¿no? Que tiene que ver con el aprendizaje. Primera fase, armar tu plan de carrera. Segunda fase, cómo armar ese plan de aprendizaje. Y el plan de aprendizaje no es solamente los cursos, sino que también las experiencias de quienes puedes aprender. Y el último, que es la M, de marca personal. ¿Por qué? Porque si la gente no te conoce y no conoce cuál es tu oferta de valor, no te van a llegar esas oportunidades. Claro, no Así que ahí está la fórmula campo. estás visible. Exacto. Esos son los 3 elementos que yo propongo que tú tienes que trabajar en tu desarrollo profesional. Me parece un excelente resumen, además, Denise, porque comenzar imaginando tu carrera, que además muchas veces sucede que un profesional, vamos a decir, o los jóvenes hoy día que están iniciando una carrera, no tienen muy claro cuál es su vocación, porque a veces la vocación se va descubriendo en el camino. Sí. Como en hacer camino al andar, te vas encontrando con eso. Y una vez que van cambiando también los escenarios, aprender Sí. a adaptarse. Yo conecto mucho eso de la A, del aprendizaje que tú planteas, con la necesidad de adaptarnos cada vez más. Y una vez que uno se adapta, si quiero yo mostrar lo que estoy haciendo, cuáles son mis talentos, mis habilidades, tengo que trabajar mi marca personal. Me parece que es un excelente resumen, pero ¿cuáles crees tú que son los principales desafíos entonces que aparecen a la hora de, sobre todo después de que uno ya define su carrera o por dónde quiere ir, respecto de lo que debo aprender para mantenerme updated, actualizado, para esto que se habla tanto ahora, el upskilling o el reskilling, y que quizás es uno de los desafíos más notorios que estamos viendo cuando
todo está cambiando a una velocidad tan impactante. Sí. Bueno, yo creo que eso es un requisito fundamental hoy día en la era digital. O sea, esta capacidad de reinventarse, estar abierto a este lifelong learning, ¿verdad? A ser un aprendiz de forma permanente. Y eso implica, yo creo, deben ser varios miedos y varias barreras o creencias limitantes, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial generativa. Hay un montón de gente como bien paralizada, veo yo, con este tema de, oye, es que la verdad es que yo no soy una persona técnica, no voy a saber de esto. Y creo que pasa por uno, ¿verdad? Tener esa apertura, el estar dispuesto, ¿verdad? A aprender, a fallar, al ensayo y error. Entonces, yo creo que pasa por un mindset, por una mentalidad que tú tienes que tener de estar muy abierto a reevaluar en qué tú puedes trabajar y estar abierto también a experimentar y aprender nuevas herramientas, porque eso es fundamental como parte de este perfeccionamiento laboral o de esta reconversión laboral, ¿verdad? Que significan estos términos de upskilling y reskilling. Y la verdad es que la gente que no lo haga y que diga, oye, yo ya tengo mi título universitario, yo tengo una carrera de 15, 20 años y que no está abierto a aprender nuevo, la verdad es que tiene muy malas proyecciones, ¿verdad? Tiene muy malas proyecciones. ¿Por qué? Porque va a quedar obsoleto, va a perder empleabilidad. La empleabilidad no es algo que uno tenga garantizado. De hecho, la empleabilidad cambia durante toda la vida, ¿verdad? Va oscilando. Cuando uno sale recién de la universidad, la empleabilidad no es muy alta porque no tengo experiencia, Claro. ¿verdad? Entonces, yo lo único que tengo es mi cartón, ¿verdad? Y espero que alguien apueste por mí para ganar experiencia. En la medida que gano experiencia, ¿verdad? Voy teniendo buenos resultados, voy ganando empleabilidad, si tengo distintos roles, distintos rubros, distintas industrias, me va sumando, ¿verdad? ¿Y qué pasa después de los 50 años? Puedes haber alcanzado un muy buen nivel de empleabilidad, pero el mercado ya no quiere profesionales de más de 50 porque son caros, porque sienten que tal vez no van a tener esa velocidad de aprendizaje que pueden tener las generaciones más jóvenes. Y resulta que a los 50 años sales del mundo corporativo y ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Porque yo siempre trabajé como empleado, ¿verdad? Y yo no sé, ¿verdad?, cómo hacer en el fondo algo de un modo independiente o cómo yo tener otros roles. Entonces, eso yo creo que es algo donde no nos estamos preparando la mayoría, ¿ya? Y es importante entender que esto va a pasar. Y de hecho, mi charla TED se llama Te vas a quedar sin trabajo, porque es como la muerte, ¿verdad? Es algo que lo tienes absolutamente garantizado que te vas a quedar sin trabajo. Entonces, ¿cómo te estás preparando tú para ese momento? ¿Cómo estás abriendo tu naipe? ¿Cómo estás abriendo tus posibilidades, verdad? Y cómo estás buscando ser más empleable, ¿ya? Y ser más empleable no significa trabajar 100%, ¿verdad?, full time en una empresa, pero cómo poder seguir entregando valor. Totalmente. Y precisamente pensando en tu experiencia y en tu trayectoria, Denise, que a mí yo la he estado siguiendo y me encanta porque tú venías, tu trayectoria principalmente la desarrollaste en el mundo corporativo, en grandes Una compañías. trayectoria muy tradicional la primera Claro, parte. entonces, Sí. de algún modo, cuando tú nos relatas y cuentas, es a partir de tu propia experiencia, a partir de lo que has visto, y a muchas personas estoy seguro que les está sirviendo como que tú estás dando estas alertas, estos warnings, o sea, cuidado, te vas a quedar sin empleo, eso va a pasar. ¿Y cómo tú viviste en ese tránsito, en ese transitar por distintas compañías, y en qué momento tú decides, bueno, yo ahora voy a empezar a redibujar o a dibujar mi propio futuro? Y es la experiencia que tú compartes. Cuéntanos un poquito de cómo te pasó a ti, cómo fue esa trayectoria. Bueno, yo tuve una carrera muy, muy tradicional, muy lineal y totalmente en el fondo que se asemeja a este modelo de la escalera corporativa de ir ascendiendo como peldaño a peldaño en cargos de cada vez mayor responsabilidad. Y yo tuve la suerte, Andrés, de tener una gran crisis laboral a los 40 años, ¿ya? El año 2017. ¿Y cuándo ocurre esta crisis laboral? Cuando llego al cargo de mis sueños, ¿ya? Que era gerente de personas en Microsoft, ¿ya? Entonces, era como el cargo que yo había pensado como al final de mi escalera y dije, ¿cuál es el cargo más alto al que yo puedo llegar? Y dije, gerente de personas y además en una empresa súper interesante, una empresa tecnológica, ¿verdad? Presente en más de 190 países. ¿Y qué me pasó? Un día mi jefe me dice, Denise, quiero que armes tu plan de carrera y que pienses en tus próximos roles. Yo me acuerdo que quedé mirando esto y dije, oye, pero cualquier cargo que ponga ahora va a ser más de lo mismo. Ya llegué al rol que yo quería. Lo que habías visualizado, lo que Lo estaba... que yo había visualizado, lo que yo había aspirado a realmente llegar. Entonces ahora tal vez, claro, podría ser gerente de personas de Chile, Argentina o de algún segmento, pero eso sería hacer más de lo mismo.
¿ya? Y hay un problema, me quedan 20 años de carrera y yo quiero hacer cosas distintas, pero no tengo idea qué otras cosas quiero hacer. Y eso a mí me generó mucha angustia, ¿ya? Si bien estaba en un lugar privilegiado, un lugar que me encantó trabajar y aprendiendo muchísimo, en paralelo yo estaba con esta angustia interna, ¿verdad? Que sabía que tenía que redefinir y tenía que tener un nuevo plan de carrera para estos próximos 20 años. Y la verdad es que no fue de un día para otro, tuve que vivir ese proceso de angustia que duró 8 meses, que fue Wow. bastante largo, Está bien. pero tuve varias reflexiones y una de las cosas que me di cuenta es que yo había dejado de estudiar. ¿Y por qué? Porque familiarmente él fue el periodo que yo fui mamá y dije, bueno, quiero volver a estudiar. Entonces retomé los estudios y dije, no, pero esta vez quiero hacer algo que siempre quise y quiero ir a estudiar un programa a Estados Unidos. Me fui a Singularity University, Ah, chévere. a este programa en Silicon Valley y que fue súper interesante, que me reafirmó que lo que estaba pensando estaba bien, que era un momento de parar y de pensar hacer cosas distintas, pero seguía sin saber qué es lo que quería. Y después de varios meses digo, ¿sabes qué? Voy a tratar de escribir algo. Y ahí voy a ver qué es lo que me sale. Y agarré un PowerPoint en blanco, me acuerdo, y empecé a escribir y dije, bueno, obviamente que mi core viene acá por el lado de recursos humanos, ¿ya? Yo creo que tengo algunos años más para trabajar en recursos humanos, pero ¿qué otros ámbitos nuevos yo puedo aportar? Y dije, el ámbito de la educación, fue el número 1. ¿Por qué? Porque a mí ya me tocaba hacer muchas charlas desde mi rol corporativo y me encantaba hacer Sí. charlas, adecuar lo que tú ibas diciendo, el contenido, el mensaje de acuerdo a la audiencia. O sea, eso era algo que me gustaba mucho. Y dije, pero me gustaría ser profesora universitaria. Me parece que eso está ya en otro nivel. Después dije consultoría. Yo nunca he trabajado en consultoría, pero en temas de transformación digital veo que hay muchos hombres ingenieros que no saben de recursos humanos y que seguramente me necesitan. Así que también lo puse como otro ámbito. Y dije, cuando tenga más de 50 años, voy a ser directora de empresa. ¿Y sabes que noté eso? Y pasó algo como un poco mágico. Lo anotaste. Lo escribí súper por escrito. Ok. De hecho, lo Onda como hasta el día de hoy. De vision hecho, board. está publicado en mi libro. Sí. Como el vision board que hay que escribirlo. y Claro, dejarlo hay que decretar. visitarlo. Ya. Pero yo puse cosas muy específicas, ¿verdad? Sí. Estos ámbitos, empresas donde quería, universidades donde quería ser profesora, ¿verdad? Porque a la medida que lo hagas, ¿verdad? Más aterrizado, es más fácil visualizarlo. Muy bien. Y me pasaron dos cosas. Uno, se me quitó el dolor de estómago. Y segundo, recibí un llamado a la Universidad Católica para invitarme a hacer clase. Entonces yo digo, bueno, Fantástico. acá no sé qué pasó, y yo creo que esto no es algo cósmico, no es algo, sino que tus energías y tu atención se empiezan a focalizar de manera distinta cuando tú ya tienes una meta definida. Y yo creo que eso fue lo que pasó en este caso. Así que yo parto al año siguiente, ¿verdad? Yo hice mi plan el 2018 y el 2019 parto haciendo clases. Me meto a estudiar un MBA porque sabía que tienes que tener un máster, ¿verdad? Para hacer clases. Entonces dije, yo tengo un postítulo, pero no un máster, entonces voy a estudiar el máster. Y al mismo tiempo también recibo una llamada de Walmart para el cargo de Chief People Officer y estar a cargo de 50.000 personas. Wow. Entonces yo diría que el año 2019 fue un gran año de inflexión en mi carrera porque empecé a funcionar ya con una lógica donde no era lo que me iba llegando, sino que era algo planificado, era algo diseñado por mí lo que me estaba pasando en mi carrera, ¿ya? Y partí con el MBA, me cambio de trabajo y parto haciendo clases. Me gusta eso que dices que al escribir, al materializarlo de algún modo, es una forma de visualizarlo también de mejor manera, de una manera también más concreta, más aterrizada, porque muchas veces estas cosas que son como medias, no voy a decir esotéricos, pero como que están ahí dando vuelta, le falta a muchas personas a veces aterrizarlo. Y esa técnica o esa forma de hacerlo ayuda a montones. Estaba pensando que además, como eres psicóloga organizacional, y además viniendo del mundo de la gestión del talento, gestión de personas, un mundo corporativo, cuando hicimos esto de las energías, yo realmente no tan solo lo creo, yo estoy convencido, porque yo lo he visto un montón de veces. A mí me tocó emprender, pero funciona. Y es un buen mensaje, quizás, en un mundo como el que estamos viviendo, donde la inteligencia artificial, la tecnología, todos estos aspectos que tienen que ver también con el gig economy y todo el big data que estamos viendo, poner aspectos que quizás nos humanicen o de algún modo nos hagan
pensar o conectarnos de una manera distinta a lo que haría una inteligencia artificial, una tecnología, como esto de visualizar, como esto de poner el foco, de darle la energía. Yo creo que funciona. Y cuando tú transmites eso también con tu modelo, en tu libro, me imagino que también estás queriendo que los profesionales que lo están mirando puedan hacerlo, entrar en esa dinámica. O sea, yo lo que quise hacer es un llamado a la acción. Y de hecho el llamado a la acción, yo sé que hay mucha gente que a veces no tiene tiempo para leer un libro y por lo mismo yo tengo un test y yo recomiendo hacer el test antes de leer el libro. El test te toma 8 minutos y que está en www.consciente.com. El 100 es con el número 100, ¿verdad? Sí. Son 40 preguntas y te da un resultado en línea. Entonces te dice, Andrés, del 0 al 100, cuán consciente tu futuro eres, y te dice las 5 dimensiones, dónde está más alto, dónde está más bajo, y te da recomendaciones. Entonces, Te da un feedback te da inmediato. un feedback inmediato, y yo te diría como análisis de esos resultados, los que tienen menos de 60 puntos en ese test, es una señal que donde la gran mayoría son personas que llevan más de 10 años trabajando en la misma empresa. Ya, están Sí. como pegados en un mismo rol, en un misma... Están muy en piloto automático, muy mirando hacia adentro, mirando poco hacia afuera, probablemente cuestionándose poco, no están estudiando, no están actualizándose tanto, no están probablemente movilizando sus redes de contacto y probablemente el tema de marca personal digital, cero, ¿ah? Porque les da pudor y no lo hacen, ¿ya? Después hay un segmento que es la mayoría, que está entre 61 y 79, ¿verdad? Que es gente que ya está estudiando, que está haciendo un diplomado, que un poquito más busquilla, ¿verdad? Que se está cambiando de rol cada cierto tiempo. Y sobre 80 puntos, es muy poca gente que saca sobre 80 puntos. De hecho, 14% saca sobre 80 puntos. Y casi todos los que sacan más de 80 puntos son personas independientes o emprendedores. Ya, que están a lo mejor con una inquietud de estar constantemente pensando en lo que viene. En todo caso, vamos a dejar acá en el descriptivo de este video y también aquí un código QR para que puedan tomarse este test que es súper potente y es súper, como recién nos decía Denise, nos da un feedback inmediato y puede ayudarte a precisamente conducir mejor ese plan que estábamos hablando. ¿No es así? Entonces, en este orden de ideas de conocerse más a sí mismo, del autoconocimiento como un elemento crucial, fundamental para poder iniciar cualquier proceso de transformación, y con la experiencia que tú misma te tocó vivir y nos estás mostrando, podemos decir también que una vez que uno se conoce más a sí mismo, también puede tener más chances de mejorar aquellas brechas, aquellas faltas que tienes, y no caer en la autocomplacencia. O sea, yo creo que es fundamental. O sea, el paso para el crecimiento personal pasa siempre por este autoconocimiento. Y ese autoconocimiento no necesariamente tiene que ser un proceso tan solitario, ¿no? Yo creo que pedir feedback, hablar con gente cercana a ti, que te digan, oye, ¿cómo me ves tú? ¿Qué potencial? ¿Qué roles podría tener? Yo creo que es algo muy, muy necesario. Y yo te diría que también eso te conecta con algo más profundo, ¿no? Que tiene que ver con qué cosas te hace sentido hacer. A mí me pasó en algún minuto que dije, y que yo creo que me pasó cuando empecé a ser mentora, que esto fue hace 8 años, y descubrí que yo podía aportar valor fuera de los límites de mi organización. Y para mí eso como que fue un descubrimiento. Dije, Claro. oye, o sea, Salir más de acá. allá del rol que yo tengo Claro. hoy día en una empresa, yo puedo ayudar a cambiarle la vida a gente en su búsqueda de trabajo, en su emprendimiento, y eso para mí fue una revelación. Y yo te diría que eso se empezó a sembrar como parte de mi nuevo propósito, ¿no? De yo quiero aportar fuera de los límites de una organización, ¿verdad? Al crecimiento profesional. Y Eso eso fue lo una- mantengo hasta el día de hoy. Eso fue un elemento motivador, movilizador, inspirador para ti también, para decir, ya, viene y hay una carretera todavía por delante, porque además estamos todos con las expectativas de vida más altas, así que todavía queda mucho por Bueno, es que hacer. es un punto súper importante, ¿no? Porque imagínate que ya a los 50 empieza a ser difícil el tema del trabajo y las expectativas de vida que van a ser 90, 100 años. Andrés, Claro. vamos a estar acá, imagínate, a los 95 años siendo otro capítulo. ¿Ah? Claro. Este para adentro. No, me quedo adentro, pero ¿Sí o no? sí, absolutamente. Claro, vamos a estar perfectos además. No, y alargándose más, porque no tan solo porque tengamos una vida más saludable, sino que además porque los avances en medicina, biomedicina, Nos van a los hacer nuevos, vivir mejor. los nuevos hallazgos en todo lo que tiene que ver con la ciencia genética también, cada vez más hay descubrimientos que permiten
prolongar la vida. Y desde ese punto de vista, uno tiene que empezar a pensar, bueno, ¿cuáles son entonces, si vamos a vivir más y vienen nuevos tiempos, estamos viéndolo todos los días, estos impactantes cambios revolucionarios? Yo creo que estamos viviendo un tiempo que si hubiera que equipararlo con algo en la historia reciente de nuestra civilización, reciente te digo, no sé, más de 3000 años, pero yo solo lo podría comparar con el Renacimiento. Se viene un tiempo en el cual esta curva exponencial que estamos viendo también nos va a plantear desafíos como cómo vamos a trabajar, vamos a ser reemplazados o no. ¿Qué tendencias te ha tocado ver o estás viendo tú de acuerdo a lo que... además, al conocer estadísticamente, me refiero a las respuestas de los test que tienes ahí, ya tienes una buena base de datos. ¿Qué tendencias, Denise, nos puedes mostrar que están viniendo en este mundo vertiginoso, VUCA, VANI, que ya le dicen varios, decimos VANI, Sí, que estamos mira, viviendo? yo fui recientemente, la semana pasada, a presentar a un congreso de gestión de personas en Dubái Sí. y presenté sobre 3 tendencias que representan un desafío importante, ¿verdad?, para lo que es gestión de personas. El primero son los nuevos roles, ¿verdad?, los nuevos cargos que estamos viendo. De hecho, se estima que de todas las personas que están trabajando hoy día, esto según un estudio de LinkedIn, 10% tiene roles que el año 2000 no existían ni siquiera. ¿Ya? O sea, 10% de las ocupaciones de hoy día no existían en el año 2000. Harto. Y lo otro, yo te diría, es que las habilidades que van a ser necesarias, ¿verdad?, para mantener un buen nivel de empleabilidad. El Foro Económico Mundial o World Economic Forum hace un reporte bien interesante que se llama El futuro de los empleos, ¿verdad?, que lo acaba de publicar ahora en enero de 2025 y que siempre actualiza cuáles son como las habilidades, en este caso del 2030. Y primero menciona 3 tecnológicas que tienen que ver con uso de inteligencia artificial y después nos habla de las habilidades que antes eran las habilidades blandas, que son las power skills, ¿ya? Y habla justamente de la necesidad de la resiliencia, la adaptación al cambio, liderazgo e influencia social, ¿verdad? El cómo coordinar a otras personas, la gestión de talento. Y también empieza a incluir otro grupo de habilidades, que son las habilidades verdes o las green skills, que son todos esos conocimientos, habilidades necesarias para apoyar todo lo que es la transición energética, ¿verdad? En miras de la sustentabilidad. Claro. Y eso también está generando hoy día nuevas demandas de talento, ¿verdad? O sea, no es solamente la tecnología la que está incrementando la demanda, ¿verdad?, de estos nuevos roles, sino que hoy día todo lo que está pasando, por ejemplo, oye, el mecánico, ahora que hay autos eléctricos, tiene que haber un mecánico de motor eléctrico, ¿verdad? Claro, O sea, por supuesto, no es sí. el mecánico que sabe, ¿verdad?, la reparación de un auto tradicional. El gerente de sostenibilidad, ¿verdad? Incluso roles como el auditor de energías, el gestor de residuos, o sea, hay muchos roles que se están empezando a generar justamente por todo este tema que estamos viviendo de la transición verde a ocupar energías renovables. Totalmente, porque además el mundo que no es que sea un mundo más ecológicamente verde, sino que es sostenible, como dices tú, y Sí. sustentable, donde además en una economía circular y más colaborativa como la que nos toca ver y que es un poco parte de esa tendencia también, requiere de roles que muchas veces las nuevas generaciones vienen con una conciencia distinta quizás a la que las generaciones anteriores hemos tenido. Nosotros que somos X, bueno, los boomers. Pero hoy día una de las cosas que justamente quería comentarte es que están conviviendo en los espacios laborales al menos, o sea, en algunos casos, no al menos, en algunos casos hasta 4 generaciones. Claro, Un boomer que se está jubilando, unos X que somos nosotros, que estamos en torno a los, bueno, desde los 40, 50 y tantos, los millennials, y ya se están incorporando los centennials al mundo laboral. claro, Jóvenes de 23, 24 años claro. que han iniciado su trayectoria, están terminando sus carreras y que se están incorporando a este mundo. ¿Cómo ves tú la convivencia intergeneracional a la hora de pensar justamente en estos cambios que estamos viendo? Mm. Bueno, me parece un tema bien importante. De hecho, tengo un curso en LinkedIn que habla de cómo gestionar equipos multigeneracionales. Eh, yo creo que las empresas no siempre están sabiendo aprovechar, ¿verdad?, la riqueza de esta diversidad de distintas generaciones. Creo que esto se basa obviamente en tener una cultura de diversidad e inclusión que implica una cultura muy basada en el respeto, en la tolerancia, ¿verdad?, en la apertura a nuevas ideas.
Y creo que nos podemos beneficiar de los dos extremos, ¿o no? De las generaciones mayores y también de las generaciones más jóvenes, pero siguen habiendo un montón de prejuicios a veces, ¿o no? Como que, oye, como que este es muy novato, como que no le va a dar el ancho para hacer este rol, o este, el tata, como el tata le vamos a dar esto, se va a cansar, o sea, creo que este tema como ese es como del chiste, ¿o no? Sí. La empresa yo creo que todavía es un ámbito que está presente y yo creo que hay muchos que se pueden beneficiar todas las generaciones, ¿verdad? O sea, me tocó cuando trabajé en Falabella, estoy hablando, esto fue antes del año 2014, que se estaba implementando todo el tema de la omnicanalidad. Entonces Sí. los vendedores físicos de la tienda por primera vez tenían que vender, además de las cosas que estaban en la tienda, tenían que vender el online, lo que está en falabella.com. Claro. Y bueno, ¿quiénes fueron los principales aliados? Los vendedores más jóvenes, ¿verdad? Porque le enseñaban a los vendedores mayores, ¿verdad? Cómo usar la tablet, cómo poder navegar por la página, ¿verdad? Y cómo ayudarle a navegar al cliente para que pudiera hacer su compra online. Entonces ahí fueron de verdad grandes aliados y se dio este reverse mentoring, ¿verdad? Este mentoring al revés, donde generaciones más jóvenes pudieron capacitar a los mayores. Y los mayores tienen tanta experiencia, Andrés, también. O sea, desde incluso gente que hoy día se jubila de las empresas, por ejemplo, hoy día tiene un rol como darle la bienvenida a los nuevos empleados, ¿verdad? Los nuevos colaboradores, porque tienen toda la historia de la empresa, los valores, el espíritu, lo tienen como muy impregnado. Entonces, yo creo que esas oportunidades hay que identificarlas y ahí yo propongo una serie como de medidas, tanto a nivel organizacional, a nivel de equipo y a nivel individual, ¿ya? Correcto, y justamente cuando estamos pensando en esta convivencia intergeneracional y en lo grupal, en lo colectivo, también es ahí donde se forja la cultura de una organización. Y yo te he escuchado a ti decir que uno de los aspectos claves, relevantes y fundamentales de lo que viene es cómo esa cultura organizacional también es capaz no tan solo de atraer y retener al talento, sino que también impulsar a los talentos que están ahora para su propio crecimiento y desarrollo. Y desde ese punto de vista, las culturas organizacionales hoy día también se están viendo modificadas de algún modo porque van incorporándose otras generaciones. Dicen que conviven mejor no las generaciones vecinas, o sea, un millennial con un X no tanto, ni un boomer con un X, pero sí el abuelo con el nieto se llevan de maravillas, quizás en esa intergeneracionalidad. Y desde ese punto de vista, lo cultural, ¿cuán relevante crees tú que va a ser para el futuro, para lo que estamos viendo ahora en los nuevos espacios laborales? Bueno, la cultura va a ser cada vez más claramente una ventaja competitiva. Yo que he trabajado 13 años en empresa de tecnología, voy a decir algo que a veces es un poco chocante. La tecnología es un commodity. Mm. La tecnología es un commodity, ¿verdad? De Y la acuerdo. gran diferencia habla, ¿verdad?, de cómo las personas la usan, la implementan y la cultura organizacional que tiene diferencia, ¿verdad?, de que es algo que no se compra, es algo que nunca se va a poder copiar, porque la cultura se basa en quiénes son las personas, en cuáles son las historias, ¿verdad?, que existen dentro de esa organización y cuáles son las dinámicas organizacionales. Entonces, es algo que tú nunca vas a poder copiar, ¿verdad? Oye, yo quiero traer la cultura de Google, oye, nunca vas a poder replicar la cultura No. de Google porque no son las mismas personas, no tienen la misma historia, están en países distintos, ¿verdad? Entonces, creo que eso cada vez va a ser un valor, un intangible más tangible, ¿ya? Que es parte también del valor de las empresas. Y de hecho esto también es parte, ¿no?, yo creo, de lo que sustenta que las organizaciones puedan ir evolucionando. El tener estas culturas de apertura, de flexibilidad, de apertura al aprendizaje, ¿verdad? Y que yo lo viví de una manera muy clara bajo lo que era la cultura de la mentalidad de crecimiento o growth mindset Sí. en Microsoft, ¿verdad? Que hay todo un caso muy bonito, ¿verdad?, de cómo ellos hicieron una transformación cultural muy importante con la llegada del nuevo gerente general, de una cultura muy competitiva a una cultura colaborativa, una cultura muy orientada también al aprendizaje. Entonces, eso es fundamental. O sea, entre, oye, desarrollar habilidades, ocupar herramientas, la verdad es que la mentalidad es lejos lo principal, ¿ya? Porque eso es lo que te habilita todo el resto. Absolutamente. Yo no tan solo comparto contigo, sino que además yo estoy completamente convencido que desde la mentalidad es cuando uno comienza también a forjar ese destino, ese futuro que tú misma nos mostraste desde un comienzo. Ahora, no puedo dejar de preguntarte porque vienes llegando de Dubái y por ahí te vi decir que había no sé si era un escenario que mostraba el futuro del 2070, más o menos 2050. ¿Cómo te imaginas tomando eso quizás como simplemente como
dato o experiencia anecdótica, un lugar físico, ¿cómo te imaginas los espacios laborales considerando esto que hemos conversado de las culturas? ¿Van a ser espacios abiertos, más tendientes a cómo facilitar la colaboración? Claro. Cuéntame una escena, Bueno, ¿cómo te esto que imaginas estás los espacios? mencionando ahí para aclarar un poco, era en Dubái, hay un museo del futuro Sí. que si lo buscan en Google van a poder verlo, tiene una estructura loquísima, porque es como un anillo, ¿verdad? Es como un aro de metal que tiene como escritas letras en árabe, por dentro es alucinante el lugar y ellos lo que te invitan es a hacer un viaje al 2071 y te llevan como en un ascensor, como que fuera una nave espacial. Y la verdad es que es una mirada del futuro donde el planeta Tierra no va a ser sustentable y se desarrolla la vida en Marte. O sea, Sí. es bien extremo, ¿verdad? Lo que se hace es como, bueno, todo un tema de cómo la importancia de las estaciones satelitales internacionales. De hecho, tienen en Emiratos Árabes Unidos su programa espacial, ¿ya? Y ya está el primer astronauta árabe, están poniendo satélites, ellos tienen una mirada, una visión de futuro impresionante, ¿ya? Y también están, como te digo, colaborando en ese sentido. Volviendo como a tu pregunta, ¿qué es lo que me imagino yo? No sé si es el 2071, porque ahí pueden pasar, imagínate, de acá a 5 años pueden pasar tantas cosas, así que Sí. no me puedo imaginar más. Pero otra de las tendencias que yo identifico es que los equipos van a ser líquidos, Andrea. ¿Ya? ¿Qué significa equipos líquidos? Que hoy día generalmente nosotros tenemos como un grupo estable de trabajo, ¿verdad? Estamos todos contratados por la empresa, trabajamos de lunes a viernes, de 9 a 6 de la tarde, ¿verdad? Tengo un rol, tengo un empleador. Ese es el trabajo tradicional. Pero tú lo mencionaste, ¿verdad? Existe la economía gig, ¿verdad? O la economía de las plataformas, que es una tendencia que ya está en todo el mundo y que también está impulsada por las nuevas tecnologías, ¿verdad? Por poder trabajar de manera remota, poder apoyarse, ¿verdad? En tecnologías que facilitan y que abren otras oportunidades. Y eso ha abierto una serie de muchas oportunidades laborales, desde ocupaciones más básicas. Por ejemplo, lo primero que vimos probablemente, ¿no? Esta economía de las plataformas fue el chofer de Uber. Claro. Eso porque también a través de la tecnología en el fondo tú puedes tener esto que puede ser un trabajo part-time, ¿verdad? Tú te Claro. puedes ahí ir organizando. Pero también hay cargos muy especializados, la posibilidad de poder trabajar por proyecto, en jornadas parciales. Y hoy día se habla de los trabajadores fraccionales, ¿verdad? O el fractional worker, ¿ya? Sí. Entonces, ¿qué significa esto? Romper el modelo tradicional en que trabajo para un solo empleador y tal vez yo puedo tener 3 empleadores distintos, ¿ya? Entonces, ¿cómo veo el futuro del trabajo? En que estos equipos líquidos van a tener una parte de personas que están contratadas de manera estable con contrato indefinido en la empresa, pero van a haber también otros talentos que van a ir entrando, saliendo, teniendo distintos roles. ¿Por qué? Porque vamos a tener, ¿verdad?, esta demanda también de talento con habilidades distintas y vamos a necesitar ampliar ese pool de talento. Gente que va a estar conectada desde otro país, gente que va a venir algunos días a la oficina y la mitad de los otros días tal vez va a estar trabajando para otra empresa, ¿me entiendes? Yo creo que eso se va a dar cada vez más y de hecho esto no es tan lejano como podríamos pensar. No, ahora. Ya hay una estimación de cuándo en Estados Unidos estos trabajadores independientes van a superar a los trabajadores tradicionales. Y eso es el año 2027. O sea, pasado mañana. O sea, el año 2027 2 se años más. produce, ¿verdad? Este cruce donde los trabajadores independientes van a superar a los trabajadores dependientes o con el esquema tradicional. Absolutamente, yo estoy muy de acuerdo contigo porque además los freelancers, los contractors, todo también este mundo que de alguna manera se ha ido abriendo más, como se dice ahora esta palabra de moda, se han ido democratizando más las cosas en todo lo que vemos, en todo lo que hacemos. Pero bueno, a mí me raya y me encanta hablar sobre el futuro porque es una de las cosas que tenemos como especie de esta especie Homo sapiens, que podemos imaginar lo que viene. Y a partir de lo que tú nos has mostrado, nos has enseñado que también no tan solo podemos imaginar, sino que debiéramos planificarlo, ponerle una ruta o preparar la maleta, como dices tú. Y eso me encanta. Pero bueno, el tiempo pasa volando, no perdona. Yo la verdad que me encanta escucharte porque además siento que eres muy clara y por eso quiero aprovechar si tú me puedes ayudar a redondear un poco estas ideas que hemos estado mirando en esta conversación, pensando sobre todo en los líderes, en aquellos ejecutivos, profesionales, gerentes, profesionales que ocupan roles directivos hoy día, que están llevando y guiando a las organizaciones del mañana. ¿Qué mensaje pudiéramos decirle que tengan en cuenta si queremos contribuir a un mejor mundo del trabajo? A ver, lo primero, quienes son líderes, yo creo que hay un deber, ¿verdad?, de
propiciar un ecosistema que promueva el desarrollo y el aprendizaje, ¿ya? Teniendo en cuenta que el responsable del desarrollo de carrera es cada persona, yo creo que eso es indelegable, pero hay un rol que tiene la organización en poder ofrecer, ¿verdad?, estos recursos de aprendizaje, ¿verdad? Políticas claras, por ejemplo, de movilidad y de desarrollo. Y los líderes también, yo creo que tienen un rol importante en poder promover ese aprendizaje permanente, en apoyar el desarrollo. Y esto que tal vez puede sonar como algo muy básico, hoy día no se está haciendo en muchas empresas, ¿ya? Ese líder que retiene y que te pide no postules al concurso interno, tú eres demasiado importante para mí. Ah. El líder que pasa detrás y dice, estás haciendo un curso e-learning a las 10 de la mañana, ¿y cuándo voy a trabajar? O sea, esas cosas pasan, Andrés, y pasan Todavía todos está los días. pasando. Pasa Wow. muchísimo, ¿ya? Entonces yo creo que esto es un llamado de atención. Las empresas necesitan tener estos entornos de aprendizaje, de desarrollo, si no, no van a tener el mejor talento, y eso significa que van a estar perdiendo justamente lo más importante para tener una cultura robusta. Entonces van a estar perdiendo una ventaja competitiva, y esto estoy segura que también tiene un impacto directo en los resultados. Totalmente. Esa falta de competitividad finalmente se termina traduciendo en números y en resultados para el negocio. Claro. Y aquellos que no quieran hacer este cambio, les va a pasar que, bueno, no tan solo te quedas estancado, sino que el peligro es retroceder más bien. Así que bueno, muchas gracias, Denise, por esta gran conversación inspiradora. Me ha parecido fascinante varios de los aspectos que nos has mostrado. Y bueno, gracias y espero que nos veamos en otra oportunidad de todas maneras. De todas maneras, Andrés, muchas gracias. Y bueno, déjenme decirle a todos ustedes, gracias por quedarse hasta el final. Yo estoy completamente seguro que a más de alguien en nuestra audiencia esta conversación le va a servir. Hemos visto tips que son claros y que de alguna manera nos vuelven a las bases, a los principios, y que son importantes, pero que a veces en esas cosas que son básicas es donde olvidamos y solemos no ponerle atención, y que es lo esencial. Así que si te gustó este episodio, regálanos un like. Si no te has suscrito a nuestro canal aquí en Talentópolis, llegó la hora de hacerlo. Te invito a hacerlo porque nosotros estamos preocupados de contribuir a un mejor mundo del trabajo. Y para ello, comparte este video, comenta, tus comentarios nos sirven porque de esa manera vamos a ir enriqueciendo más este contenido. Entonces, yo lo único que quiero decirles al finalizar ya esta temporada es que ese futuro que tú te estás imaginando, no creas que va a ser la próxima semana ni en un año más. Ese futuro comienza siempre con el primer paso y ese primer paso lo puedes dar hoy mismo. Así que hasta la próxima. Talentópolis. El futuro del trabajo es hoy.